Hermanos, buenos días. Qué bendición que nuevamente estemos aquí, ya, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por otro día más que el Señor tiene a bien el darnos en su misericordia. Su amor es tan grande. Por eso estamos tan agradecidos. ¿Verdad que usted está agradecido con Dios? Porque yo estoy agradecida por tanta bondad, por su amor, por sus maravillas, por sus misericordias, que cada día, mis hermanos, cuando para los que creemos, y sabemos que todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. Hermano, las bendiciones llegan, las bendiciones nos persiguen, así que yo le invito a que usted también le crea a Dios, confíe en Dios, sepa que sin Él nada podemos hacer, que Él tiene la solución para cualquier situación. Y a través hoy de la palabra, usted va a comprender, va a entender muchas cosas de las cuales a veces nos han sucedido, nos han pasado en el transcurso de nuestra vida, que también a veces miramos en nuestra familia, pero sabe que el Señor, cuando le trae una enseñanza, mi hermano, no es para acusación, sino que para bendición. El Señor, mis hermanos, lo único que quiere es que nosotros seamos libres, porque recuérdese que Él dio un día a su Hijo por cada uno de nosotros, para que Él, mis hermanos, venciera a toda potestad y asimismo a través de su sangre que Él derramó, nosotros podamos ser libres, ¿verdad? De toda atadura, de todo aquello que nos mantiene ligado al pecado. Porque yo quiero que esta mañana usted a través de la palabra, usted traiga un análisis a su vida y usted le diga al Señor, yo lo único que quiero, Señor, es honrarte, honrar tu santo y bendito nombre, porque mis hermanos, que tristemente muchas veces hemos deshonrado a Dios de muchas maneras y también hemos llevado a mucha gente a veces a deshonrar a Dios porque no le hablamos la verdad, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, muchas veces por no querer, ¿verdad? Hablarle esas verdades divinas a la gente puede cometer errores y un día, mis hermanos, Dios también nos puede pedir cuentas de vernos, de, de que Él, mis hermanos, nos puso tantas herramientas en nuestras manos, ¿verdad? Y nosotros no las usamos. Así que hoy, esta mañana, usted va a poner esta palabra en práctica. Yo lo sé, yo lo creo, lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra va a llegar directamente a su espíritu, porque yo sé que en el nombre de Cristo Jesús, su espíritu no argumenta, su espíritu sí recibe, porque el Señor le va a hablar a gente espiritual, porque dice que el que está en el espíritu entiende lo que el Espíritu Santo está hablando. Así que en el nombre de Cristo Jesús vamos a recibir esa palabra y declaramos que hoy el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. ¿Amén? Así que dispóngase y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que esos espíritus distractores que a veces vienen a separarnos de Dios, se van fuera y se van a los abismos, se quedan inoperantes y declarando que la palabra de Dios viene a hacer estragos en nuestra vida, en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Que vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Pero antes de que entremos a la palabra y la leamos, quiero darle el nombre del tema. El tema del día de hoy lleva por nombre, ¿qué sucede cuando no cuidamos nuestro cuerpo? Amén. Yo escribí algo aquí y quiero leérselo. Dice, al cometer, dice, inmoralidades, nosotros mismos nos hacemos daños y también a nuestra familia. Hoy usted va a entender por qué nosotros mismos nos hacemos daño y también, mis hermanos, hacemos daño a nuestra familia. Recuérdense que el Señor está llamado para que nosotros seamos canal de bendición para los demás, no canal de maldición. Y a veces todas las maldiciones, las cosas malas que suceden, a veces en nuestra familia, en nuestro contorno, en toda nuestra vida, hermanos, hubo alguien que cometió, mis hermanos, todos esos errores y que nunca
se dio cuenta de lo que los había cometido, se fue de esta tierra y nunca, mis hermanos, se percató de que había cometido tantos errores delante de Dios, porque sabía usted que una persona, mis hermanos, cuando anda inmoralmente se vuelve ciega y nunca mira, mis hermanos, ni siente, le podría decir yo, ni agradece nada. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos está abriendo el entendimiento para que nosotros, mis hermanos, pongamos por obra la palabra y que nosotros sepamos, mis hermanos, de dónde el Señor nos rescató y para qué nos rescató. Como le decía, para ser canal de bendición. Dios quiere que usted que esté escuchando la palabra, usted sea canal de bendición para su familia. Y mire, tal vez usted dejaría de tanto quizá pedir y pedirle a Dios y dice usted toda una vida o no sé cuánto tiempo llevo orando, clamando por esta situación, cuando la solución está en que, mis hermanos, solo hagamos cosas tan sencillas que el Señor nos pide. Por eso dice que lo que Él nos pide no está al otro lado de la mar, ni tampoco está allá en el cielo, ni tampoco nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros no podamos llevar estas cargas, porque dice que Él nunca nos va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. O sea que el Señor hoy le está diciendo, en ti está la solución. En ti está de que tus generaciones se liberen, porque el Señor a eso nos ha llamado, a libertar a nuestras generaciones. Si nosotros estuvimos atados, pero como hoy el Señor le abre los ojos del entendimiento, hoy usted va a desatar, va a liberar, va a desligar de todo eso, de ese lastre, de esa, mis hermanos, inmundicia, injusticia, todo aquello, mis hermanos, porque tristemente a veces, mis hermanos, hay gente que comete errores, no porque les quisiera cometer, sino que porque, hermanos, está ligado a aquello que es un espíritu destructivo. Porque recuérdense que, hermanos, todos los espíritus inmundos lo único que quieren es destruir, porque son los espíritus que el diablo, mis hermanos, envía para que las personas, mis hermanos, estén atadas, ¿verdad?, al pecado. Entonces hoy vamos a entender de que al cometer inmoralidades, nosotros mismos le hacemos daño a nuestro mismo cuerpo y también a nuestra familia. Pero declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Dice, mis hermanos, que lo más sagrado que hay para Dios, mis hermanos, es nuestro cuerpo. Porque recuérdese que Él nos hizo a imagen y semejanza. Y Él no nos formó, Él no nos hizo para que nosotros, mis hermanos, demos mal uso, oiga bien, al templo del Espíritu Santo. Mis hermanos, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar, mis hermanos, en todo, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y dice aquí, cuando Dios se enoja es cuando no representamos el nombre de Dios con santidad. Cuando nosotros, mis hermanos, en esta tierra, imagínense cuánta gente, mis hermanos, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, dando un mal testimonio. Tristemente, mis hermanos, por eso uno dice que no tiene que poner la mirada en el hombre, porque, mis hermanos, el hombre falla, pero Dios nunca falla, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que entender por qué también el hombre llega a esas fallas. Por eso está ahí, mis hermanos, la poderosa sangre de Cristo para libertarnos y también, mis hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros, mis hermanos, podamos ser libres. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy vamos a escuchar verdades de parte de Dios, y esas verdades nos van a hacer libres. Y vamos a entender, hermanos, de que nosotros tenemos que ponernos siempre tenemos que estar, mis hermanos, a cuentas con Dios. Yo sé que muchas veces usted quizá ha sido llevado a pedir perdón delante de Dios por faltas que usted cometió, pero, mis hermanos, a veces hay que sentirlo desde lo más profundo de nuestro corazón y sentir que la ofensa que le hicimos a Dios. Porque si nosotros ofendemos a Dios, mis hermanos, vamos a ofender también a los demás. Porque imagínese usted, si yo ofendo a Dios, yo también con esa ofensa hacia Dios, yo voy también a hacerle daño
a mi familia, y no solo a mi familia, sino que también a todas mis generaciones. Amén. Entonces, Dios a usted lo ha puesto hoy, a usted, para libertar a sus generaciones. Usted quiere ser ese libertador, usted quiere ser esa persona que quiere, mis hermanos, que Dios la use. Usted quiere ser esa persona que un día el Señor le diga: siervo bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pasa al regazo de tu Señor. Usted quiere que un día el Señor le diga hacia usted que usted sea acepto delante de Dios. Entonces hoy, si usted no se ha puesto a la brecha, si usted no ha hecho lo que ha tenido que hacer, todo el tiempo ha sido puro lamento, pura queja, creyéndose, ¿verdad?, que todos son injustos, que todos son malos, que como lo han deshonrado. Pero ¿cuántas veces nosotros deshonramos a Dios? Aunque usted esté en la iglesia, aunque usted crea que usted es un servidor muy fiel, pero mis hermanos, a veces hay ofensas que hacemos delante de Dios. ¿Sabe cuál es la ofensa? También una de las ofensas más grandes, también además de que nosotros deshonramos su santo y bendito nombre, mis hermanos, de que nosotros seamos personas, mis hermanos, que no hagamos las cosas como dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice, si usted lee en Ezequiel 37, ahí habla la palabra y lleva a Ezequiel, mis hermanos, a un valle de huesos secos, dice, o sea que era un cementerio donde él, mis hermanos, lo llevó en visión y le dijo: mira, como así está mi pueblo, le dice. ¿Tú crees que estos huesos, le dice el Señor a Ezequiel, vivirán? Entonces Ezequiel, ¿verdad? Como varón, como hombre, ¿verdad? Como humano, él le dice: Señor, solo tú lo sabes. Entonces, mis hermanos, el Señor sí sabe de que Él dice que hasta de los sepulcros Él puede sacar, mis hermanos, aquello que está ya, mis hermanos, ya acabado, ya aquello que ya no sirve para nada, que no tiene vida. Él le puede dar vida, soplo de vida, aliento de vida. Entonces, mis hermanos, entonces aquí el Señor le da una indicación a Ezequiel, y no solo una indicación, sino que le da un mandato y le dice: Ezequiel, háblales al Espíritu. O sea que mis hermanos, ahí le estaba hablando profundamente a Ezequiel. Le dijo: Ezequiel, ya no pierdas tu tiempo, no le hables a la carne, no estés regañando, no estés hablando con medio mundo de que lo que te hacen, lo que te dicen, y ay, pero le ruego sus oraciones, porque eso es lo que tenemos, mis hermanos. Pero mire, a veces en la punta de la lengua tenemos siempre, mis hermanos, el estar hablando de los demás, de lo que hacen. Pero mis hermanos, el Señor no nos mandó a perder el tiempo a estar repitiendo lo mismo y estar hablando de lo mismo todo el tiempo, sino que Dios nos mandó, mis hermanos, a liberar. Así como un día también el Señor se recuerda que usó a Esther. Mis hermanos, se recuerda cuando Mardoqueo le manda a decir, ¿verdad?, que el Señor la había llevado a ese lugar para salvar a su pueblo. Entonces, mis hermanos, pero ella al principio, ella se negó, ¿verdad?, porque ella sabía de que ella no podía ir delante del rey, porque el que se aparecía, mis hermanos, ante el rey sin haber pedido audiencia o sin que el rey no decidiese llamar a aquella persona, la persona no podía llegar hacia él. Entonces, mis hermanos, Mardoqueo le dijo algo. Le dijo: no creas que porque estás en el palacio, tú no perecerás, le dijo él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es algo de que nosotros a veces creemos que también porque vamos a la iglesia, porque como le decía, ¿verdad?, hasta servidores podemos ser, predicadores, los mejores cantores, las mejores personas, maestros de la palabra, porque a veces somos maestros para hablar de la palabra, pero mis hermanos, pero no la vivimos. Y la palabra dice que hay que ponerla por obra, la palabra hay que vivirla, amén. Entonces, mis hermanos, él eso le mandó a decir. Entonces ella ahí, mis hermanos, despertó, ¿verdad?, de aquello donde ella creía que porque estaba en un palacio y porque era la esposa del rey. Mis hermanos, a la hora de que Dios quisiera descubrir de que ella era judía y había un decreto, mis hermanos, que el mismo rey había decretado que todo, mis hermanos, aquel que no adorara a otros dioses y también que fuera judío, iba a ser exterminado. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, ella, mis hermanos, se armó de valor. Se dice que ella, mis hermanos, hizo ayuno. Ya se imagina el ayuno, como siempre lo he hablado yo, ¿verdad? Es algo donde uno va a morir a su propio yo, ¿verdad? Ella, yo sé que pidió perdón hasta por las ofensas que le hizo al Señor, de creer de que ella
no le importaba, que como ella se creía que estaba a salvo, entonces ya nada más tenía que hacer Dios, tenía que nada más encargarse de guardarlo y cuidarla, ¿verdad? Pero no, ella tenía que hacer su parte. Como le digo también, usted tiene que hacer su parte. Porque el Señor, mis hermanos, si decimos ser cristianos, si decimos ser sus seguidores, el Señor nos ha mandado a expandir su reino, que el reino se expanda, que mis hermanos, que llevemos a mucha gente al reino, porque el reino de Dios ya está, mis hermanos, con nosotros, que es nuestro amado Jesucristo de la gloria. Cuando nosotros estamos en Él, nosotros vivimos en el reino. Nosotros podemos gozar de todas las bendiciones del reino. Pero ¿cuántos no se gozan de las bendiciones del reino y ahí están renegando y están, mis hermanos, tristeando porque no quieren obedecer la voz de Dios? Quieren ser personas, mis hermanos, que no se dan cuenta que hay un espíritu que los está llevando a que mis hermanos, a que se sientan los sufridos. ¿Para qué? Para nunca levantarse. ¿Y sabe por qué? Porque en vez de dejar una generación victoriosa, te están dejando una generación depresiva. Por eso hay gente, mis hermanos, que sus depresiones, todas sus situaciones que viven, mis hermanos, a veces las quieren llenar con haciendo cosas que no deberían de hacer, no tienen sabiduría y no tienen entendimiento. Entonces, yo le digo hoy, el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo, nos tenemos que levantar, hermanos. Ya no es tiempo de estar perdiendo tiempo, sino que es tiempo de levantar a los necesitados. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí estamos, ahora vamos a leer en, como le decía, Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6:18. Dice la palabra de Dios. Huyan, dice, de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, mire, pues, quiero que entienda algo, dice. Huyan de la inmoralidad sexual, dice el Señor. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y usted en este momento se va a poner a pensar y va a decir, pero yo no ando haciendo eso. Aquí no hay nada de eso en mi casa y créame que este tema es muy fuerte. Y yo espero que usted no vaya a decir me voy a desconectar porque eso no va conmigo. Hermano, de todo tenemos que aprender. Recuérdese que usted, gracias a Dios, usted dice estar bien. Entonces, mis hermanos, también reciba la enseñanza para ayudar a otros que están en pecado. Amén. Entonces, quizá usted dirá, yo no estoy cometiendo ese error. ¿Sabía usted, mi hermano, que si usted un día, usted primero, así como en tiempos antiguos hacían más eso, ¿verdad? Tal vez hoy eso ya no se ve tanto, pero sí se ve. O sea, uno dice que no, pero sí. Mis hermanos, de que la gente, a veces los hombres y las mujeres solo se iban y decían ellos que iban a formar su hogar. O mis hermanos, mucha gente que tuvo tantas relaciones, mis hermanos, antes de casarse, ¿verdad? Nadie se dio cuenta, nadie supo nada. Mis hermanos, ¿sabía usted que hay personas que así fue, vivieron en su vida? Entonces, mis hermanos, ese espíritu, más no saben que aunque después, ¿verdad?, se hayan casado, si nunca renunciaron, si nunca se liberaron, ese espíritu fue traspasado a sus generaciones. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor aquí está hablando, mis hermanos, de inmoralidad sexual, o sea, quiere decir que la gente estuvo en fornicación antes de casarse, aunque después se casó. Ese espíritu, si usted nunca se arrepintió, a usted nunca le dolió haber, mis hermanos, hecho algo en contra de su mismo cuerpo y también en contra de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aunque usted se haya casado, usted tiene que llegar a una reflexión, porque después muchas veces hay padres, madres, no se dan cuenta que a veces los hijos, varones, mujeres, están cometiendo esos errores, están, mis hermanos, haciendo
lo mismo. Entonces, porque mis hermanos creemos que ya porque me casé ya se acabó todo. No, nosotros tenemos que, mis hermanos, liberarnos, pedir perdón a Dios, pedir perdón, mis hermanos, también a nuestros hijos, porque quizá nuestros hijos ya han caído en eso y ni cuenta nos hemos dado. Y mis hermanos, inmoralidades sexuales, usted tiene que saber que no solo es, mis hermanos, el llegar, mis hermanos, y que haya un contacto físico. Mis hermanos, cuánto joven metido en la pornografía, y hay padres que ni siquiera saben. Hay niños, mis hermanos, oiga bien, hay niños que ya están haciendo eso. Hay niños que los papás creen que a veces, mis hermanos, más ahorita, tienen que tener mucho cuidado. Hermanos que tienen los niños a su favor, que ya les están dejando que ellos puedan usar el internet, mis hermanos, y hay padres que a veces por descuidos, mis hermanos, que por estar hablando por teléfono, saber con quién, cosas que no les edifican, no están cerca de los niños, y menos, mis hermanos, que en su casa haya un devocional, mis hermanos, los niños oyendo cosas que no tienen que oír, que a veces, mis hermanos, no hay cuidado, ni cuando los padres o las madres, mis hermanos, hablan con personas que a veces no tendrían que estar hablando y lo que no tienen que estar hablando también. O sea, mis hermanos, tal vez usted dirá a esta mujer, ¿qué le pasa tan cuadrada? O sea, uno tiene sus amistades, tiene sus amigos. Bueno, el que quiera vivir así, pues que lo viva. Pero el Señor nada más está llegando a tiempo todavía, que le está diciendo que aunque haya cometido todos estos errores, ahora quizá está viendo esto o quizá usted va a llegar a ver cosas que después, mis hermanos, le van a traer a uno mucho dolor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por eso la palabra de Dios nos está hablando aquí, nos está diciendo, huyan, dice, de las inmoralidades sexuales, todos los demás, dice, pecados que una persona comete quedarán fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. O sea, por eso hay tantas cosas que a veces suceden, hasta las mismas enfermedades, mis hermanos, que a veces vienen. Tal vez de repente usted algunas cuantas ha padecido, pero mis hermanos, llega el momento de que si yo no me he liberado de aquello, aquí la palabra de Dios lo está diciendo, no me lo estoy alcanzando yo, dice que peca con su propio cuerpo. O sea, mis hermanos, yo peco haciendo esto, mi cuerpo es el que va a ser, mis hermanos, torturado, no porque Dios venga y castigue. Es algo que está escrito. Él está diciendo, escojan pues, somos nosotros los que escogemos. Entonces ya, ahorita usted ya entendió de que aunque usted se haya casado, usted cometió un día, mis hermanos, estas inmoralidades sexuales, entonces tiene que haber una liberación. Amén. Porque usted lo único que hace cuando usted, ¿verdad? Usted decide casarse, usted lo que está haciendo es ordenar su vida, ¿verdad? Venir y honrar a Dios. Pero usted también tiene que desatarse, porque lo que usted desate en esta tierra será desatado en los cielos. O sea, las potestades ya no van a tener vigencia, o los decretos, mis hermanos, ¿verdad? No van a tener ya vigencia en su vida, porque si no, usted no lo hace, es como que usted, mi hermano, saldara una deuda y a usted no le dan un finiquito donde usted, ¿verdad? Le dice ahí esa constancia o ese papel donde le dice que usted saldó aquella deuda. Mis hermanos, si eso queda solo así, solo de palabra, mis hermanos, eso puede quedar ahí vigente. Entonces, lo mismo es en el reino de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos que venir delante del Señor, ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, un día yo cometí estos errores, pero hoy, Padre Santo, libero a mis hijos, porque hay mucha gente que ya quizá ya tiene a sus hijos, mis hermanos, sus hijos ya fueron contaminados con esa atadura, con esa ligadura, con ese gene. Mis hermanos ya fueron, ¿verdad? Imagínense, yo no sé de qué manera, cómo fue aquello, mis hermanos, porque mucha gente, inmoralidades también, mis hermanos, es de que tal vez no solo, mis hermanos, fue algo así, el tener, mis hermanos, como decir, la relación entre hombre y mujer, sino que usaron hasta cosas, mis hermanos, depravadas, sucias. Como le digo, Dios aquí no lo está a usted juzgando ni condenando, le está diciendo, sé libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice el Señor, yo haré cosas nuevas, pero dice el Señor que Él no puede poner paño nuevo en, mis hermanos, vestidos viejos.
Amén. En cosas viejas, en aquello, el Señor no va a poner algo bueno, porque mis hermanos, eso se va a romper. Entonces, tarde o temprano, mis hermanos, esta persona, aunque se case, ¿verdad? Va a volver otra vez a sentir esos deseos, mis hermanos, porque ese es un espíritu que opera y nosotros tenemos que, ese espíritu se va de nosotros cuando nosotros lo confesamos delante de Dios y le decimos, Señor, sí, Señor, te ofendí, usted lo reconoce, porque mis hermanos, tiene que venir un reconocer delante de Dios. Así que por eso el Señor nos dio este tema, ¿verdad? Como le digo, a veces ya podemos creer, tenemos un hogar, ya que está todo bien, pero mis hermanos, todas esas situaciones a veces nos pueden hacer daño. Hay padres que a veces le dicen a los hijos, pero si yo no te di ese ejemplo, mira, yo cometí errores, pero los enmendé. Entonces, no se trata solo de que enmendé el error, sino que es de venir delante de Dios y pedirle perdón a nuestro Señor, porque lo ofendimos, mis hermanos. Tal vez nadie se dio cuenta, pero usted sí lo sabe. La papá, mamá, hasta el mismo esposo, la misma esposa, quizá nunca lo supo, pero mi hermano, usted tiene que ponerse a cuenta. En el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, yo declaro que usted lo está haciendo ahí en su corazón, o usted lo hace en un momento de que usted vaya en oración. Desde ya yo declaro que usted ya fue libre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y se va a evitar de tantas situaciones, y yo le puedo garantizar que hasta sanidades pueden venir a su cuerpo sin necesidad que usted ore por aquella enfermedad, ni porque usted también llegue a orar nadie por usted. Usted va a ir siendo sano, el Señor va a ir dando esa sanidad, ¿verdad? Y Él la va a hacer cuando Él decida hacerla. Cuando, mis hermanos, Él mira en nosotros, en nuestro corazón, de que hay un arrepentimiento que nos duele, cómo le fallamos a nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces, dice en el 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a su cuerpo, honren con su cuerpo a Dios. ¿Con qué vamos a honrar nosotros a Dios también? Honrar a Dios solo es de labios. No, honrar a Dios es honrarlo, dice, con nuestro propio cuerpo. Aquí entra, mis hermanos, aquello de donde, ¿cómo tendrían que vestirse las jovencitas, mis hermanos? Enseñando todo. O los jóvenes adoptando, mis hermanos, modas que ya saben, mis hermanos, a qué los está llevando todo eso. O sea, no le voy a hablar específicamente de eso porque no es el tema, pero tenemos que entender con qué honramos a Dios. Entonces, si a mí me dan deseo de mis hermanos querer mostrar, de querer enseñar, es porque, mis hermanos, hay un espíritu que ahí me está manejando. Yo no tengo control de mi vida. Imagínense, o sea, ¿a qué va a llevar una jovencita que anda a mis hermanos mostrando todo? Es como cuando mis hermanos en las redes, en fotografía, ¿a qué están llevando a los hombres, mis hermanos? Incluso hasta mujeres, a que mis hermanos les estén deseando, pero no de una manera con santidad, de una manera con bendición, mis hermanos, para algo bueno, sino que mis hermanos burlándose hasta de las propias muchachas ahí, mis hermanos, y el mismo pueblo cristiano está así, mis hermanos, porque hay un desenfreno hoy en día, y recuérdense que ahorita lo hemos estado hablando ya y predicando, mis hermanos. El Señor mostró que había un espíritu que se había soltado, mis hermanos, que era de desenfreno. ¿Por qué cree usted? Por todas las leyes que ahorita, mis hermanos, están diciendo que existen, porque es por ley que tienen que dejar esto, que el otro, mis hermanos, cosas que tienen que existir, mis hermanos, mandatos que están dando gobiernos, mis hermanos, que imagínese usted la ira de Dios, mis hermanos. Por eso está viniendo, porque, mis hermanos, el Señor está cansado de ver toda esa depravación, porque si aquí la palabra de Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo, mis hermanos, qué triste cuando la gente está ciega, que le hace daño a su propio cuerpo.
Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no buscamos la dirección de Dios, por eso, mis hermanos, hay gente que padece tanto, mis hermanos, ¿verdad? De sus articulaciones, porque son personas, mis hermanos, que, ¿verdad? No tienen dirección de parte de Dios. Quieren hacer siempre lo que les da la gana. Todo el tiempo se mantienen, mis hermanos, quejándose. ¿Verdad? No hay, mis hermanos, una búsqueda de Dios. Dios es la solución. No dice que la palabra de Dios es medicina. Dice a mis huesos. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Te hace falta oír palabra de Dios. Te hace falta poner la palabra de Dios por obra, dando mal testimonio. Por eso, mis hermanos, muchos dicen ser cristiano como esta persona, yo no lo quiero ser. Además de todo, de que le estamos fallando a Dios, todavía estamos llevando a otros, mis hermanos, a que blasfemen delante del Señor. Entonces, mis hermanos, Dios es Dios, Dios es poder, Dios es grandeza. ¿Por qué no? Mis hermanos, la mayoría de gente no le creemos a Dios. Por eso dijo el Señor, muchos serán los llamados y pocos van a ser los escogidos, porque el que se mantenga firme dice que es el que va a recibir esa corona. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, ustedes son mi templo, dice. O sea, nosotros tenemos que ser el templo del Espíritu Santo. Hermanos, cada día, aunque hayamos cometido errores, aunque así, mis hermanos, nosotros vengamos de la peor personas, mis hermanos, que quizá nos hayan engendrado, porque quizá usted así ve, ¿verdad? Usted dice, yo no vi buen ejemplo. No importa, mis hermanos, ellos no pudieron dar ni enseñar lo que a ellos no les enseñaron. Ellos también estaban contaminados y le pedimos al Señor, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, sé que si hay muchos que todavía están vivos, que el Señor les dé tanta luz a estas personas y puedan ver su condición y puedan ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Y de lo mismo, mis hermanos, nosotros no tenemos que señalar ni juzgar, sino que al contrario, mirar la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, de que Dios nos está diciendo, te he elegido para que tú le pongas un hasta aquí, que tú te tengas ya esa maldición, que ya no siga en tus generaciones, que no, mis hermanos, mire todas esas depravaciones, todas esas cosas inmorales, sucias, impuras, todo lo peor que usted está viendo ahorita, mis hermanos, en la humanidad, es por eso. Porque mis hermanos, porque no hubo gente que se haya puesto a la brecha. Por eso cuánto el Señor, desde cuando Él viene, mis hermanos, preparando a la iglesia, preparando a su pueblo. Él no ha venido porque su misericordia, su amor es tan grande. Porque mis hermanos, sabemos que antes de su venida, todas las cosas que tienen que suceder, todo lo que tiene que pasar, mis hermanos, y Él, mis hermanos, el Señor ha detenido su mano porque Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, mis hermanos, y nosotros no tenemos, mis hermanos, que perdernos la bendición de un día, mis hermanos, alcanzar la salvación, pero tenemos que ayudar a otros, mis hermanos, gente que está gritando, pegando gritos, pidiendo ayuda, mis hermanos, a veces los mismos hijos, miren los hijos a veces, mis hermanos, no se conforme con que su hijo le lleve a usted dinero a su casa para la renta, para la comida, para que usted viva bien. Mi hermano, que le duela su corazón, esa es una maldad, el no querer, mis hermanos, ayudar a su hijo, que tal vez aquella hija que anda perdida, mis hermanos, que a veces mis hermanos tienen que encontrar consuelo más en andar pecando, que se siente bien, que usted la mire que se siente bien tomando, tal vez drogándose, con un hombre, con otro, mi hermano, que nos duela nuestro corazón. Y aún si sus hijos son sanos, pues que le duela su corazón por los demás, mis hermanos, porque no tiene que ser solo por nuestra familia, pero hay gente, yo lo hablo, así lo recalco mucho, porque hay gente que ni su familia, o sea, lo está viendo y dice, yo todo, el Señor un día va a hacer la obra, pero ¿cuándo va a hacer la obra? Cuando usted verdaderamente, usted haga, por eso la palabra de Dios, imagínense si todos dijéramos, Dios va a hacer la obra. Yo creo que solo esperaríamos que Dios haga la obra y nosotros ni vamos a la iglesia, ni nunca quisiéramos oír palabra, porque Dios, cuando a Él, solo nos falta decir cuando a Él le dé la gana, como Él es Dios, Él lo va a hacer cuando Él quiera. No, mis hermanos, el Señor no puede hacer algo, no porque Él no pueda. Y mis hermanos, si nosotros nunca hay un reconocer de que hemos pecado contra Dios, contra el cielo y que hemos violado sus leyes espirituales. Por eso el Señor hoy viene hablándonos, Señor, mis hermanos, nos está hablando de que nosotros tenemos que ser esos inmediadores por nuestra familia, por nuestras generaciones, que nos duela, mis hermanos, de que hemos tenido familia, como le digo, que quizá
ya arregló su vida, pero mis hermanos, pero pecaron en tiempos anteriores y eso ahí está bien. Amén. Entonces vamos a seguir aquí leyendo y quiero que usted mire las consecuencias de mis hermanos cuando nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo. Vamos a ir ahora a Primera de Samuel 12. Primera de Samuel. Perdón. Voy a ver si es Primera de Samuel. No, es Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel 12, del 1 al 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, oiga bien, ¿quién fue el que envió a Natán? Fue el mismo Dios. El Señor le habló a Natán y le dijo, ve y dile esto a David. Así como cuando el Señor da una prédica, así como el Señor hoy nos está hablando, hoy el Señor dijo, ve y háblale a fulano, a mengano y a todos los que hoy estamos, le digo estamos, porque yo también estoy oyendo palabra de Dios y mi espíritu la está recibiendo. Entonces, mis hermanos, el Señor nos mandó a hablar hoy. Así que ponga mucha atención y usted no diga, yo esto no lo estoy viviendo, esto no lo hice, usted no sabe, sus ancestros lo hicieron o alguna vez, mis hermanos, oiga bien, hasta lo que hizo la pareja. Si solo la esposa en este momento está escuchando, quizás la pareja lo hizo, usted tiene que ponerse a la brecha por su esposo. Amén, para que esta maldición no siga en sus hijos. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. Recuérdese que el Señor, así como nuestro Señor Jesucristo, Él también a sus discípulos les hablaba en parábolas, porque decía que solo el que fuera del Espíritu entendía lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Así que yo sé que usted es una persona espiritual, porque si usted está buscando al Señor es porque usted está buscando, mis hermanos, crecer espiritualmente. Así que usted hoy está creciendo espiritualmente y usted lo recibe en su espíritu. Entonces le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas, dice, ovejas, vacas. En cambio, dice, el pobre no tenía más que una sola ovejita. Creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y que éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Detengámonos aquí en un momentito, aquí donde terminamos el versículo 6. Imagínese usted, Natán, mis hermanos, le contó esta historia a David, porque quería ver el discernimiento de David. Y a veces, mis hermanos, yo quiero que usted aquí, porque mire, aquí hay muchas cosas. Discernimos o creemos ver lo de los demás, pero no miramos lo nuestro. Yo fui una persona de esas, mis hermanos. Usted no se imagina como yo me sentía tan, ¿cómo le dijera? Tan segura de que porque yo mis hermanos, había obtenido un matrimonio supuestamente muy sano, ¿verdad? Porque a la señora la fueron a pedir, todo se hizo como debía de ser, ¿verdad? Entonces mis hermanos, salió de blanco de su casa y todo. Entonces mis hermanos, yo señalaba mucho a mis hermanos.
a la gente, ¿verdad? Que a veces mis hermanos no habían hecho bien las cosas. Había un señalamiento en mí. Y sabe que el mismo diablo, los mismos espíritus, le ponen todo eso a uno en su boca para atarse uno con los dichos de su. Mis hermanos, yo no miraba la misericordia y el favor y el amor de Dios que Dios había, mis hermanos, había hecho en mi vida. En vez de ser agradecida, si hubiera sido agradecida, hubiera sido una persona de entender a los demás, pero como que iba a entender yo si era una persona sin entendimiento, una persona ciega, una gente, mis hermanos, que solo tenía boca para hablar. Pero mis hermanos, no me daba cuenta que, como le digo, que era la misericordia tan grande de Dios. Porque mis hermanos, a veces uno, a detalle, uno no sabe cómo fue, mis hermanos, la vida a veces hasta de sus propios padres, cómo ellos fueron sus inicios, cómo ellos, mis hermanos, quizá llegaron a estar juntos, cómo fue uno procreado, mis hermanos, cómo fue todo eso y cómo, mis hermanos, está también sus ancestros, qué hicieron ellos, cómo anduvieron. Mis hermanos, todo eso uno no lo sabe, solo habla por hablar. Pero mis hermanos, lastimosamente, mis hermanos, no hay cosa más dura, ¿verdad? Que a veces uno creyéndose que uno está tan bien, que después, mis hermanos, le vengan a pasar situaciones a uno dolorosas en su vida, que duele más. Entonces, mis hermanos, lastimosamente, en mi hogar lo pasé, ¿verdad? Pasé un adulterio, ¿verdad? Para todos los que conocen mi testimonio. Dios en su infinita misericordia, por eso yo no tengo cómo pagarle tanto a Dios ahora. Mis hermanos, el Señor obró, porque mis hermanos, pero yo tuve que reconocer, tuve que aprender, y por eso bendigo a mi Rey poderoso y majestuoso, al santo, al bendito, que tuvo tanta misericordia, que mis hermanos, el Señor anuló y canceló esas actas, esos decretos que habían sobre mi vida y sobre mis generaciones. El Señor me perdonó el ver llegado a ser tan altiva, porque yo así lo veo hoy. Mis hermanos, el creerse uno lo que no se tiene que creer. Usted por eso no se crea en lo que usted dice ser y tener, sino que, mis hermanos, los méritos son para nuestro Señor y mirar sus maravillas y sus misericordias de su amor que es tan grande. Y ahora, mis hermanos, cuando yo entendí y comprendí, mis hermanos, de dónde yo venía y le digo al Señor, Señor, qué misericordia tuviste conmigo. Y por eso ahora, mis hermanos, mi anhelo, mi deseo es ayudar a familias, a que esas familias, mis hermanos, no pasen por lo que uno vivió, por lo que uno pasó. A que mis hermanos, aquellos jóvenes hagan las cosas como dice la palabra de Dios y de que se puede, se puede. Pero como le digo, hay muchos papás y mamás que no se quieren poner a la brecha. Solo quieren que Dios arregle las cosas, pero nunca reconocer sus propios errores, mis hermanos. Mi error fue, mis hermanos, abrir la boca, señalar, como hay gente que es fácil para señalar, mis hermanos, para juzgar, pero no para ayudar. Entonces, mis hermanos, hoy yo bendigo a Dios cuando miro tantas familias restauradas, levantadas. Para mí eso, mis hermanos, es mi gozo, es mi alegría. Y le digo al Señor, gracias, Señor, por tus bondades, por tus maravillas, porque solo tú puedes liberar, limpiar a las familias, Señor. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta aquí David, como él lo tenía todo, ¿verdad? Era el rey, pero el Señor tenía que hacer pasar a David por eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, mis hermanos, lo iba a usar para testimonio hoy de nosotros, como lo que hizo conmigo. Si no hubiese pasado por esas situaciones, hermanos, ahora yo no tuviera un testimonio, yo no hubiese liberado a mi familia. ¿Qué me hubiera sacado yo solo con que todo el tiempo mi hogar bonito y mis generaciones, mis hermanos, hubieran tenido que pasar todas las situaciones de lo que venir a pagar el pecado, mis hermanos, de lo que hicieron los ancestros? Porque dice que la maldición llega hasta la cuarta o hasta 1000 generaciones, dependiendo cómo sean, mis hermanos, las aberracidades que hemos cometido delante.
Yo bendigo a mi Padre y le digo al Señor que gracias por haberme dado ese entendimiento, porque sabe que cuando Dios le da a uno el entendimiento, uno, mis hermanos, aunque vengan las pruebas, las situaciones, Dios da la salida. Y entre más uno le crea y confíe y haga lo que Él dice, hermanos, la situación no es de mí, de perdonarme, hermanos, solo el señalar y el criticar. Y mis hermanos, por creerme, mis hermanos, que lo había alcanzado todo. Amén. Entonces pero ahora digo yo, gracias Señor también por haberme hecho pasar por todas esas situaciones, porque ahora sé que mis generaciones han sido libres en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces mire lo que pasó con David, la enseñanza que el Señor le dejó de todo esto. Entonces dice aquí, tan grande, dice en el 5, fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como el Señor que vive, que quien hizo eso merece la muerte. Oiga bien, ¿qué dijo él? Merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de su amo y puse sus mujeres en tus brazos también. Te permití gobernar a Israel y a Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Entonces, si se da cuenta, aquí, mis hermanos, cuando Natán habló con él, le dijo, primero le dijo a David, ¿de dónde él lo había librado? ¿De dónde lo había sacado? Y todo lo que le había dado. Yo le vengo diciendo esta mañana, hermana, Dios todo lo que le ha dado, todo lo que usted ha obtenido, si usted hoy tiene a sus hijos ahí, aunque sea que tienen problemas, pero los tiene, agradezca a Dios. En su vida no han pasado situaciones que no se puedan arreglar. No se queje, obedezca a Dios, entréguele todas esas áreas que tiene en su vida a Dios, todos esos malos deseos, porque sé que hay gente, mis hermanos, que como le digo, aunque esté en la iglesia, con malos deseos todavía, deseando, mis hermanos, lo ajeno. Entonces, mis hermanos, hoy es un día de reflexión. Y mira lo que le dijo Natán, tú eres ese hombre, le dijo. ¿Qué hizo él, mis hermanos? Él mismo decretó para su vida muerte. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando juzgamos, cuando señalamos. Yo le digo hoy, varón, mujer, usted que me está escuchando, quizás si alguna vez o están pasando esto, alguna esposa con un esposo, no juzgue, no señale. A veces somos nosotras mismas las mujeres que venimos tan contaminadas, venimos con mis hermanos o por cosas que muchas veces las mujeres las hicieron antes o por las herencias, es lo mismo. De que venimos, mis hermanos, de una herencia de gente adúltera. Usted va a entender ahora por qué le estoy yo diciendo esto a través de la palabra, por qué le voy a decir que uno lo viene heredando y uno está tan contaminado. Y mis hermanos, ¿contamina a aquel hombre o contamina a aquella mujer? Pues el hombre empieza a hacer cosas que no debería de hacer y la mujer también. Y después, mis hermanos, ¿qué hacemos? Juzgar, señalar y no perdonamos por falta de entendimiento. Por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Mire lo que muchos pastores a veces, ¿qué le dicen? Divórciese. Si le falló, divórciese.
Señor dice, Jesús dice que no aprueba, mis hermanos, porque Cristo, Él sabe que con su muerte y su resurrección, Él puede liberar, sanar, mis hermanos, y hacer, mis hermanos, milagros creativos, crear una nueva familia, un nuevo matrimonio, pero no le creemos a Dios ni tampoco, mis hermanos, nos sentimos así que no podemos perdonar nada. Mis hermanos, eso no es así. Mire todo lo que el Señor nos perdona. Entonces, mis hermanos, aquí le estoy hablando yo con el corazón en la mano y le voy a decir, por eso hay hombres que, ¿qué hacen, mis hermanos? Despreciar a sus esposas en vez de, mis hermanos, ponerse a la brecha y ponerse a orar. Porque ponerse a pensar cómo va a terminar esta persona, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte, igual la mujer. Pero no, mis hermanos, les ciega el odio, les ciega el dolor. A mí me cegó el odio, el dolor, y yo hubiera querido que mis hermanos, que mi esposo le pasara de todo, pero bendito sea Dios, Dios llegó a tiempo y no dejó que me siguiera condenando, sino que me abrió los ojos del entendimiento y me pudo mostrar mis raíces, de dónde venía yo y mis hermanos, y así mismo las de él, mis hermanos, porque ya se imagina todos juntos, los dos juntos éramos una explosión. Entonces, mis hermanos, empecé, mis hermanos, en un orden a pedir perdón, a como que yo lo hubiese hecho, los pecados, tanto como los míos, como los de parte de él. Y le decía al Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y yo todo el tiempo delante de Dios y le decía al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aquí estoy con mis hijos. No me has dejado, no me has desamparado, porque dice ahí, Señor, que la paga del pecado es la muerte, Señor, y yo aquí estoy con vida. Y, Señor, y la vida que tú me prestes, que tú me des, va a ser para servirte. Y por eso, mis hermanos, es algo, el celo que tengo yo por el servicio, que yo le hablo a la gente y le digo, por nada del mundo usted deje de buscar, de servir a Dios, porque mis hermanos, nosotros delante de Dios tenemos que tener tanto agradecimiento. Yo sí tengo agradecimiento con Dios, porque las maravillas que Dios hizo en mi vida, en la vida de mis hermanos, verme dado ya ese entendimiento de entender todo, de dónde yo venía, de todo lo que mis hermanos, el Señor me libró, me guardó, me cuidó, no hizo, mis hermanos, no me desapareció, no me esfumó de esta tierra. Cuando mis hermanos, quizá ese era el decreto que había sobre mi vida. Le digo al Señor, gracias, Señor. Y ahora, mis hermanos, puedo glorificar el nombre de Dios, porque ya no estoy aquí señalando ni juzgando, no que mis hermanos tratando de ayudar a los demás en el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Entonces dice aquí, en el 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Uría elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Entonces, mis hermanos, ¿se da cuenta que lo que uno siembra, cosecha? Amén. Mire lo que el Señor le dijo aquí a David, porque mis hermanos, quiere decir que David, hijo del Dios Altísimo, David lleno ya de bendiciones, David, mis hermanos, con todos los atributos ya, pero mis hermanos, una locura. Por eso mi hermano, mi hermana, por favor, no cometa locuras que no tiene que cometer, que no deje que el diablo le meta cosas en su cabeza. No deje que la serpiente, así como mis hermanos, engañó a Eva. Mire, de Eva, mis hermanos, y de ese pecado que ella cometió, ¿qué fue lo que nació? Ahora usted analice. ¿Qué fue lo que nació? ¿A quién dio a luz ella? A Caín. ¿Y qué hizo Caín? Que mató a Abel, ¿verdad? Mire lo que creamos. Queremos. ¿Qué fue lo que creamos nosotros, mis hermanos? ¿Qué fue lo que formamos? Pero Dios puede liberarnos. Antes, mis hermanos, en los tiempos pasados,
La ley se cumplía, ojo por ojo, diente por diente. Y nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, y no agradecemos, mis hermanos, el sacrificio que Él hizo en esa cruz para que nosotros sí tengamos acceso al pecado. Mire a David lo que le dijo. Desde este momento le dijo. Dios lo perdonó, porque David, mis hermanos, se quedó ahí para rectificar. Dios le dio vida para rectificar, para liberar a sus demás generaciones y que de él también, mis hermanos, saliera la salvación para la tierra. Pero hubieron consecuencias. En cambio a nosotros el Señor, mis hermanos, solo nos extiende su mano, nos da una nueva vida y nosotros ni así, mis hermanos, le agradecemos su sacrificio. Entonces, mis hermanos, como no queremos vivir bajo la gracia, entonces, mis hermanos, nosotros mismos hacemos después vivir bajo la ley, porque la ley, dijo Jesús, dijo él mismo, dijo, yo no vine a quitarla, yo vine, mis hermanos, a que se cumpliera, porque si no queremos la dirección divina de parte de nuestro Padre Celestial, cuando Él nos la ofrece, entonces, mis hermanos, después nosotros tenemos que pasar y vivir, mis hermanos, lo que el que dice que a espada vino, a espada muere. A pestilencia, dice, fue dado. Mis hermanos, en pestilencia muere. Entonces, mis hermanos, hay tantas cosas que nosotros, por falta de conocimiento de la palabra, podemos perecer. Aquí el Señor le dijo, desde hoy no va a faltar la espada en tu casa. Las mujeres que te di, ellas mismas, le dijo, van a hacer, ¿qué? Le dijo, se van a... Mire qué tremendo esto, mire qué tremendo, mire lo que dice aquí. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces, dice, surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro al cual se acostará con ellas en pleno día. O sea que a la luz, mis hermanos, pasando la persona vergüenzas. Y después, ¿qué dicen? Esa hija que tengo que es una desvergonzada, una aquí, una allá. No, mis hermanos, lo siento. Pero la misma persona, los mismos padres, los mismos, le digo, ¿verdad? Ancestros de nosotros a veces venimos, hermanos, son los que han ministrado, porque esa es una ministración de espíritus. Amén. Así como el Espíritu Santo ministra lo bello, lo bueno, también los espíritus inmorales, mis hermanos, es lo que yo le decía. Si usted antes de casarse estuvo en fornicación, hermanos, hay que liberarse de todo eso. Amén. Pedirle perdón a Dios. Lo que tú hiciste, dice, a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Lo que la gente hace a escondidas, que cree que nadie lo está viendo, ¿qué pasa? Dios lo saca a la luz, mis hermanos, y también las cosas que nos suceden, el Señor las va a hacer a plena luz para que haya, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Nos dé pena y podamos buscarlo a Él. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. ¿Qué dijo David? He pecado. Ahí hubo un reconocimiento de él. Ya se imagina usted cuando él reconoció delante de Dios lo que le dolió su corazón, cuando él se dio cuenta, mis hermanos, cómo Dios a él lo había preparado, cómo Dios a él, mis hermanos, una persona insignificante, que nadie creía en él, que confiaba en él, donde a él estaba, y él de aquel lugar donde él estaba, como dice que él iba atrás de todo, del redil, y él lo pasó al frente, mis hermanos, le dio aquel gran poder. Mis hermanos, por eso le dijo, te di, ¿verdad? Hasta el palacio de tu enemigo. O sea, mis hermanos, todo lo que el Señor hizo por él. Entonces él hasta ahí, ¿verdad? Cuando la luz de Cristo llegó a él, porque le dijeron la verdad y la verdad lo confrontó, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A él le dijeron sus verdades y entonces, ¿qué pasó? Él reconoció. El Señor dice, el Señor te ha perdonado ya su pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con sus acciones has ofendido a Dios, al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado. David, de modo que el niño cayó gravemente, enfermó. David se puso a rogar a Dios por el ayuno. Él ayunaba, pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía aún, se negaba a comer con ellos.
7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle una noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto. Yo quiero que entendamos aquí algo muy especial. Usted se da cuenta, aquí mis hermanos, David, ¿verdad? El Señor dice que le dijo que él lo perdonaba a él, pero mis hermanos, sí murió el niño que él, mis hermanos, había procreado en pecado. Miramos hoy la misericordia de Dios nosotros, y aunque nosotros, mis hermanos, no habíamos pedido perdón, no nos habíamos limpiado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Como le decía, aunque nuestros ancestros, nosotros veníamos de gente así, de padres, mis hermanos, que nunca honraron a Dios. Mis hermanos, nosotros también veníamos heredando a eso. Como le decía, usted quizás nunca supo lo que sus papás hicieron. Nunca se supo, porque lo que dice aquí el Señor en oculto se hizo. Él lo saca a la luz. ¿Cómo lo saca el Señor a la luz? Cuando empezamos, mis hermanos, nosotros a padecer de esas cosas con nuestra familia. Él lo está sacando a la luz. Pero para que haya alguien quien se ponga a la brecha. Entonces muchos, quizá como le digo, ¿verdad? Al principio nos casamos bien, pero mis hermanos como no hubo una limpieza, por eso mucha gente a veces, mis hermanos, solo casa a los jóvenes, a veces sin conocer a la persona, solo te caso porque me da la gana. Mis hermanos, uno tiene que llevarlos a ellos a un reconocimiento porque están formando un hogar, y después, mis hermanos, ya formando ese hogar, vienen los niños, y ya vienen los niños, mis hermanos, contaminados. Entonces, qué triste que muchos pastores, mis hermanos y pastoras o líderes no se dan a esa tarea de hacer eso. ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque lo tenemos que hacer. Hoy el Señor nos ha hablado a todos. Yo le doy gracias a Dios cuando un día el Señor nos habló, y mis hermanos y nosotros por eso tratamos la manera, no de que solo que se les den clases de mis hermanos para casarlos y que cómo llevar un hogar. No, lo importante es, mis hermanos, que ellos decidan hacerse una limpieza antes, mis hermanos, de empezar a procrear hijos para que no vengan contaminados. Tenemos que venir delante de Dios y reconocer de que hemos pecado contra Él, contra el cielo, y que hemos violado leyes espirituales. Así que yo le dejo esto en su corazón y declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usted sí va a poner por obra la palabra, porque usted es un oidor, y no es un oidor olvidadizo, sino que una persona que verdaderamente está arrebatando las bendiciones del reino, y dice que las bendiciones del reino solo las arrebatan los valientes. Así que tenemos valentía para reconocer nuestros errores y ponernos a cuentas con Dios. Es un tema, mis hermanos, muy especial, que usted lo tiene que enviárselo a mucha gente, para que toda la gente, mis hermanos, aunque así se haya creído, de que todo lo hizo bien, mis hermanos, porque hoy estamos padeciendo situaciones que no deberíamos de estar padeciendo en nuestra familia. Así que yo le dejo esto en su corazón para que lo pongamos por obra. Bendiciones de lo alto, bendecimos a Dios porque Él nos dio la oportunidad hoy de seguirnos limpiando, y también agradezco a cada uno de ustedes por esos mensajitos. Muchas gracias, les bendecimos, muchas gracias por haberse conectado también. Mi hermano, les amamos en el nombre de nuestro Yeshua Hamashia, y asimismo, recuérdese que tenemos una cita hoy con el amado, que es a las 8 de la noche, ¿verdad? Para seguirnos instruyendo a través de su santa y bendita palabra. Y recuérdese que en esta casa, ¿verdad? Cada persona que se conecta, y aquellos también que usted les envía la palabra, nosotros estamos orando por ustedes para que usted siga creciendo espiritualmente y pueda ver la poderosa mano de Dios siempre en su vida y en su casa. Bendiciones, mis hermanos. Y recuérdese que también el día viernes estamos aquí a las 11 de la mañana. Bendiciones de lo alto.